Estábamos corriendo porque vimos que la policía montada empezó a venir de los dos lados y por más de que ya estábamos saliendo, porque ya estábamos corriendo como para salir de ahí, de la calle donde estábamos, donde nos querían quitar, igual vinieron atrás nuestro y nos arrinconaron en una calle porque venían de los dos lados, entonces no teníamos hacia dónde salir. Intentamos subirnos hacia la vereda, igual vinieron hasta ahí y empezaron a usar su látigo y le pegaron a varias personas, y a mí me llegó también a agarrar el látigo. Le empezamos a decir que no, que ya estábamos saliendo, pero igual no nos escucharon y nos gritaban: sálganse que de acá, sálganse que de acá. Y no teníamos en realidad a dónde salir porque ellos estaban de los dos lados, o sea que no teníamos hacia dónde irnos. Igual si nos íbamos hacia un lado, nos íbamos al otro, igual nos iban a agarrar, entonces no teníamos hacia dónde salir y ellos gritaban que salgamos. Pero es realmente una vergüenza porque nadie estaba haciendo nada. Nosotros tenemos derecho a manifestarnos y como pueblo decir, expresar lo que no estamos de acuerdo. Y no tienen por qué reprimirnos de esa manera, porque yo no estaba siendo violenta con nadie, estaba ahí y ellos vinieron a ser violentos conmigo cuando yo no tenía a dónde salir.